Saludos y bendiciones, bienvenidos a este repaso de la lección, el repaso de la lección número 6. Es un gusto que podamos semana tras semana podernos reunir en torno a una red social por lo menos, pero que tiene como propósito estudiar la palabra de Dios. Y durante esta semana, la simiente de Abraham, la lección número 6, hemos de darnos cuenta cuán peligroso es que un pueblo que ha sido diseñado con un propósito específico olvide ese propósito y pierda la razón de ser. Ojalá que a través de este repaso de la lección, cada uno de nosotros seamos inspirados por la palabra de Dios para crecer en una relación que pueda generar aquello que Dios desea para cada uno de nosotros. Bienvenidos y bueno, pues hoy en nuestra mesa de diálogo nos estarán acompañando el pastor Alejandro Medina y el pastor Job Alcázar. Y bueno, pues va a ser una plática enriquecedora, espero que ustedes la disfruten. Quiero compartir con ustedes también el bosquejo que vamos a utilizar, los 3 puntos a analizar. El primero de ellos, un pueblo especial. Segundo tópico, el pacto. Y por último, Israel espiritual. Una vez dicho eso, necesitamos ahora ser conscientes de que el invitado especial va a ser el Espíritu Santo. Así que te invito a que inclines el rostro y me acompañes en esta oración. Eterno Padre, vamos a abrir tus sagradas escrituras y no queremos hacerlo sin estar convencidos de que tú nos vas a guiar. Por favor, Señor, desde este momento, por favor, dirige nuestros pensamientos y que lo que en esta mesa de diálogo se pueda decir y lo que llegue como percepción a la mente de cada oyente, Señor, sea inspirado y motivado por ti. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en un momentito regresamos, no se despegue de este medio. Bien, ya estamos aquí listos para iniciar y juntos poder seguir creciendo en su palabra. Y en esta lección, la lección número 6, la simiente de Abraham, en el primer tópico, un pueblo especial, pues quiero iniciar con el pastor Alejandro Medina. Pastor, Deuteronomio 7:6, que es el texto que utiliza la lección en la parte del domingo para introducirnos, con la mención de que tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Y si habían algunos riesgos de sentirse especiales para el pueblo de Israel. Bueno, en realidad el hecho de ser un pueblo especial no radicaba en la naturaleza genética del pueblo de Israel, tampoco que tuvieran una historia cultural extraordinaria o un pasado glorioso en el mundo de la guerra, o algo que los hiciera particularmente afectuosos o apetecibles para que Dios dijera, mira, estos son un pueblo extraordinario. Como Egipto, por ejemplo, Asiria o Babilonia, que eran pueblos mucho más desarrollados y mucho más capaces para hacer para tener algún tipo de liderazgo en el mundo antiguo. De ninguna manera, el pueblo de Israel en realidad era un pueblo bastante sencillo. Era un pueblo que no tenía mucho que aportar al mundo de la cultura. Entonces, un pueblo muy humilde, muy sencillo, que había llegado a una tierra que Dios le había preparado, pueblo esclavo, imagínense, es decir, ¿qué tanto podía aportar? No tenía nada de qué enorgullecerse el pueblo de Israel en ese momento. Y Dios toma o elige a un pueblo bastante rudimentario para hacerlo su especial tesoro, para hacer de él una nación santa, para hacer de él la base de una futura sociedad o una nación misionera, una nación que habría de predicar el Evangelio. Y sin embargo, pues el pueblo de Israel no lo entendió, se llenó de orgullo y de soberbia. Como hoy nosotros, como iglesia, como creyentes, podríamos llegar a pensar, es que Dios me escogió porque era muy bueno. O Dios me escogió porque yo tengo eso, tengo aquello. En realidad, la elección dependió del Señor y no de algún atributo especial que tuviera el pueblo de Israel.
Claro, muchas gracias, pastor. Y bueno, en efecto, la gracia de Dios es la que se presenta como la causante o el motivo por el cual Dios viene. no salva a una persona porque ésta se lo merezca. Y Dios no escogió al pueblo de Israel porque se lo mereciera, ni porque somos los más buenos, y somos los más capaces, somos los más bonitos, o somos los que podemos aportar más. No, no, el Señor ejerció su gracia sobre el pueblo de Israel para llamarlo, invitarlo. También quería llamar a todos los demás pueblos, pero el instrumento iba a ser este. Este pueblo. Pero, es decir, lo sacó de la esclavitud, literalmente, un pueblo de la esclavitud, imagínense, para convertirlo en una nación extraordinaria. Qué impresionante, Pastor Job. ¿En qué sentido tenían que ser especiales? Porque el pastor Alejandro ha mencionado, económicamente no eran una nación sobresaliente, culturalmente tampoco, políticamente tampoco. Pero ¿en qué aspecto particularmente Dios deseaba que fueran un pueblo especial? Bueno, con lo que se ha comentado ya, debemos recordar que la intención de este pueblo elegido es provocada en virtud del amor de Dios o la gracia de Dios. Quiero resaltar lo que dice la lección en el libro de Ezequiel, el capítulo 16, el versículo 8. Dice: otra vez pasé cerca de ti y te miré. He aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová, y viniste a ser mía. Aquí ilustra precisamente la razón por la cual es elegido el pueblo de Israel. Ya se dijo, ningún mérito de Israel, sino por el amor que Dios tiene. ¿Pero para qué? ¿Con qué intención? Y es lo maravilloso de la gracia, que no solamente redime o cubre la desnudez del pueblo de Israel, sino que ahora los hace un linaje real. Vean el contraste, los hace un linaje real y sacerdotal, con la intención de que ellos representen a Dios en ese momento ante todas las naciones. Y representar a Dios significa, obviamente, que ese pueblo, como sacerdotes, deben acercarse a Dios, deben tener comunión con Dios, deben alabar a Dios, deben presentar sacrificios a Dios para testimoniar a las naciones, y que de esta manera, a través de ellos, la gente o las naciones puedan conocer quién es Dios. Y es impactante poder comprender que de la nada, de no hacer nada, Dios los rescata, los cubre y los hace sacerdotes para honrar el nombre de Dios. Es impactante. Yo creo que esto hoy en día nos enseña también la lección de manera personal de identificar que es lo que Dios hace también con nosotros. Claro. Y creo que eso implica mucho que meditar en esta semana. Claro, claro, definitivamente el pueblo de Israel corrió los peligros que mencionaba el pastor Alejandro, de que pues se sintieron muy especiales, muy buenos, y a veces, hablando ahora con nosotros en el 2021, pasa lo mismo. A veces creemos que Dios nos escogió porque somos buenos administrando, porque somos buenos hablando, pero Dios nos escoge por su gracia, por su misericordia, a pesar de lo que somos, más bien deberíamos decirlo, y los riesgos son los mismos. Y el pastor Job ha mencionado algo importante. Si existe un estándar de moralidad, debería ser ese pueblo el que lo practicara, producto de una relación vivificante. Pastor Alejandro, dentro de este proceso, Ezequiel capítulo 16, 8, el pastor Job lo mencionaba y dice, entré en pacto con ustedes. Y volvemos al punto medular de todo este trimestre, que son los pactos, ¿no? Condiciones de este pacto. Bueno, el pueblo de Israel, como hemos visto en anteriores lecciones, tenía que comprometerse a seguir el camino del Señor. Ustedes obedézcanme, yo los voy a bendecir. Los voy a bendecir. Ustedes son mi especial tesoro. No han hecho nada para hacerlo. No han hecho nada. Esa es la gracia de Dios. Pero quiero que sigan este camino. Si ustedes lo siguen, yo los voy a bendecir. Igual como le dijo a las figuras anteriores, como vamos a ver con Abraham, le dice, ustedes van a ser mi especial tesoro, yo los voy a hacer cabeza, no cola, van a ser un pueblo extraordinario. Necesito que se comprometan a seguir mis caminos. Y yo los voy a poner por encima del resto de los pueblos. En ese momento, decir eso
pues en realidad sonaba hasta un poco gracioso, ¿no? Por encima de Egipto. O sea, ¿qué estamos diciendo? Es como si ahorita tomáramos a un pueblito en un país del tercer mundo y le decimos que va a estar por encima de los Estados Unidos, por encima de Inglaterra, ¿no? Está difícil, ¿no? Está difícil de creer. El caso es que Dios se los estaba prometiendo y los quería hacer un pueblo brillante y extraordinario. El tema es que justo ahí en Ezequiel 16 es un pasaje muy duro, sobre cómo el pueblo de Israel fue infiel a lo que Dios le pidió, e incluso en ese capítulo de Ezequiel 16 Dios compara la infidelidad del pueblo con la práctica de la prostitución, porque en vez de seguir el camino de Dios, pues fueron y desobedecieron una y otra vez al Señor, rompiendo el pacto en infinidad de ocasiones. Pastor, una preguntita antes de darle la palabra al Pastor Job. Muchas veces algunas personas han considerado en la iglesia, de manera especial los jóvenes, que es como un chantaje de Dios. Yo te bendigo, pero si me echas la mano, si me obedeces esto, ¿cómo comprenderlo? ¿Dios está sacando ventaja de que nosotros lo adoremos, seamos fieles a Él? Es una buena pregunta, una buena pregunta. ¿Qué gana Dios con que yo lo adore? Vamos a, hay que plantearlo de otra manera. Tú tienes hijos. ¿Cuántos hijos tienes? 2. ¿Tú por qué le pides a tus hijos que te obedezcan? Pues porque yo quiero que cuando crezcan... ¿Y los estás chantajeando? O sea, es un planteamiento parecido. Okay. Es decir, ¿por qué mi papá quiere que yo lo obedezca? ¿Qué gana mi papá? Y yo te pregunto, yo también soy padre. Ajá. Yo también soy padre. Y cuando uno le dice a los hijos, entiende que te va a ir mal. Entiende que te estoy diciendo esto para que no te metas en problemas. Yo ya pasé por ese camino y no quiero que te vaya mal, no quiero que sufras. No, pero tú me estás chantajeando. ¿Cómo? O sea, ¿tú aceptarías como padre el argumento de que tú quieres obtener un beneficio de que tu hijo te obedezca? Obvio, no. ¿Cuál es la respuesta de un padre? Pues nada más, quiero lo mejor para ti. Así y si sencillo. Nosotros siendo malos pensamos darle cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios nos quiere hacer el bien? Pero nosotros, o sea, ese es un argumento muy luciferino. Es decir, un argumento que sencillamente toma a Dios como un abusivo. Claro. Y es así justamente como nosotros vamos a entender lo que Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 al 15 nos va a presentar, que son las bendiciones y las maldiciones. Y de esa manera podemos percibir a un Dios de amor, porque si lo hacemos de otro ángulo, lamentablemente perdemos la riqueza de este trato, de este pacto, y el carácter de Cristo Jesús, que es el eje rector de cada uno de los pactos que vamos a estudiar durante este trimestre. Pastor Job, vienen estas condiciones y pues la infracción trae consecuencias. ¿Son castigos de Dios? No, definitivamente no. Estamos, para reafirmar lo que se ha comentado, las tierras prometidas que se le hacen a Abraham, porque recordemos que ahí surge el pacto, ¿no?, con la simiente que estamos precisamente estudiando esta semana, las tierras prometidas son la consecuencia, o más bien son un regalo, la bendición que Dios da, provocado por la gracia que Él hace para con el pueblo. Y yo como pueblo, yo no puedo exigir cuándo se va ese regalo, ¿verdad? Porque es un regalo, es una bendición de la gracia. En ese sentido, dentro del pacto Dios pide que yo sea obediente, a Israel le pide que sea obediente para que pueda obtener de manera natural el regalo que Él ha presentado en esa condición. Pero el pensar que es un castigo en realidad es como el resultado de mi decisión de no querer unirme al pacto que Dios tiene. Y salirme de ese pacto implica tener una consecuencia distinta. Y la consecuencia distinta es no recibir las tierras en este caso, ¿verdad? Que obviamente no tiene que ver con un castigo, tiene que ver más bien con una consecuencia natural de mi decisión de alejarme del plano del pacto de Dios. Y me llama mucho la atención en ese sentido también que
la lección menciona el hecho de que Israel tiene que esperar 400 años para recibir la tierra prometida. Y eso es muy interesante y nos enseña, obviamente, otra vez, que es un regalo que Dios está dando, ¿verdad? Y Israel no puede ponerse en un plan de exigirle que se le entregue la tierra de manera inmediata. Y además con la actitud que toman de infidelidad, de no corresponder, de no escuchar la voz de Dios, obviamente se alarga más el recibir la tierra prometida. Y creo que en ese sentido tenemos que visualizarlo y comprender también lo que la lección menciona, que es una clara evidencia también de lo que estamos esperando hoy en día nosotros, con la tierra prometida, con la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Y la lección lo menciona en el sentido de lo que tiene que ver Daniel, capítulo 7:18, que dice: después recibirán el reino los santos de Jehová y poseerán el reino por toda la eternidad, eternamente y para siempre. Es lo mismo que sucede en el contexto de Israel también hoy en día con nosotros. Claro. Bueno, ahora más adelante lo vamos a ver, pero por ahí me voy anticipando un poquito. ¿Cómo conciliar la idea de yo soy especial tesoro y creerme eso, pero también equilibrarlo y no ser orgulloso como el problema de Israel, ¿no? Sí, definitivamente implicaría eso, que soy especial no por nuestros méritos, sino es especial por la gracia que se manifiesta en nosotros. Y es su gracia lo que nos hace que seamos especiales, en el sentido de que somos apartados para hacer una acción o una labor. Que en este caso la lección nos menciona que tiene que ver con anunciar o con resaltar quién es Dios. En nuestro caso, pues con predicar el Evangelio, que Jesús viene pronto por segunda vez. En ese sentido somos especiales. No somos exclusivos, es diferente, ¿verdad? Sino somos especiales porque Dios nos eligió para un propósito. Apartados, santos, apartados para una acción distinta que es predicar el Evangelio. Sin embargo, eso no representa que seamos los únicos. Dios tiene un plan maravilloso de salvación para toda la humanidad. Amén. Especiales, pero no exclusivos. Dios cumplió sus promesas en tiempo y forma. Le dijo a Abraham que haría y justo llegado el tiempo exacto lo cumplió. Dios cumple sus promesas. Vale la pena estar en pacto con Él. Quédate con nosotros. En un momento más regresamos con nuestro siguiente tópico. Lo que hoy estamos presenciando son las nubes que preludian la tormenta más tremenda que este mundo ha enfrentado jamás. Eventos, desastres, señales. Todo apunta en la misma dirección: el final. Eso que puede parecer que no es más que otro suceso cotidiano, pudiera tener consecuencias eternas. ¿Eres capaz de identificar lo que sucede a tu alrededor? Mantenerte indiferente ante los engaños finales podría provocar la pérdida de tu vida eterna. Mantente en alerta roja. Adquiere esta obra en tu librería Gema. Estamos de regreso y seguimos creciendo en su palabra. La lección número 6, la simiente de Abraham. Tópico número 2, el pacto. Los elementos del pacto van a estar presentes, como lo vimos en una de las lecciones introductorias, en todas las aplicaciones del pacto que vamos a repasar. Y en este caso particular, en Jeremías el capítulo 11, el versículo 8, Dios hace como un reclamo. Pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron uno tras la imaginación, se fue cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos las palabras de este pacto que mandé que cumpliesen y no cumplieron. Dios está apelando, pastor Alejandro, Dios está apelando al pacto y dice, voy a cumplir el pacto. Generalmente lo vemos como algo positivo, pero aquí también había maldiciones. Había bendiciones y había maldiciones. Si no obedecen, les va a pasar esto. Les va a pasar aquello. Aquí también, volviendo con la analogía de los niños. Ajá. Cuando los papás les decimos, obedece esto, no toques el contacto de la luz. Obedece, no toques eso, no te acerques a la cocina, y no menos metas la mano
en la hornilla, ahí en la estufa. No lo hagas. A veces los papás no decimos porque te puedes electrocutar o porque te puedes tener un accidente. Dios no siempre nos dice cuáles van a ser las consecuencias y no necesitaríamos escucharlas. Porque todas las acciones tienen consecuencias. Pero hay otras que dicen, si tú no me obedeces va a pasar esto, va a pasar aquello, va a pasar lo otro. Y no es tanto que Dios diga, se goce en lastimarnos. ¿Qué padre se goza, como nosotros como padres, en que nuestros hijos sufran? Es precisamente lo que queremos evitar. Pero algunas de esas consecuencias van a ser inevitablemente el dedo en el contacto, o mete unos alambres y verás lo que pasa. O mete la mano en la estufa cuando está encendida, ¿y qué va a pasar? Va a haber un problema. Va a haber un problema. Y hay consecuencias que Dios había ya hablado y dicho, si no hacen esto, pues ustedes, las cosechas no se van a dar, sus enemigos van a venir en contra, les van a ganar, van a perder las batallas, va a pasar esto, va a pasar aquello, porque tu prosperidad depende de mí. Y eso es quizás una de las mejores explicaciones de la ira de Dios. La ira de Dios es cuando el Señor se retira, le retira la protección a sus hijos. Si no fuera porque Dios nos protege, el diablo nos hace pedazos. Pero Dios nos protege todos los días. Amén. Pero cuando uno se aparta de su gracia, lo rechaza abiertamente, el Señor dice, bueno, me voy. ¿Qué va a pasar? Me puede pasar cualquier cosa. Me puede pasar cualquier cosa. Y Dios les dice a ellos, mira, hijo, si yo me quito, si quito mi escudo protector, te van a pasar muchas cosas muy desafortunadas. Bueno, pues ahí está la gracia de Dios con el pueblo, pero el pueblo rechaza esa gracia y vienen consecuencias lamentables sobre ellos. Y sin embargo, Dios allí sigue trabajando a pesar de este pueblo que pues hace cosas negativas, cosas malas. Dios sigue trabajando, siempre sigue insistiendo en que hay un pacto que cumplir y utiliza diferentes imágenes para hacer llamados y convocar, Pastor Job, a su pueblo. Sí, definitivamente es interesante resaltar que dentro del pacto de gracia que estamos aquí hablando, que Dios hace con Israel, implica lo que ya se ha mencionado, obedece y vivirás, ¿verdad? Desobedece y morirás. Y en ese sentido, creo que es muy interesante identificar que pareciera ser que Dios permite que nuestras decisiones humanas, porque tenemos libre albedrío, nuestras decisiones humanas de decidir no obedecerlo, Él permite que las consecuencias lleguen a nuestra vida. Y en ese sentido creo que entra este factor que estamos comentando precisamente con Israel, porque Israel sufre cautiverios, Israel sufre situaciones como resultado o como consecuencia de decidir no obedecer a Dios. Y ahí entra precisamente lo que estamos comentando, de cómo el pacto con Israel, aún teniendo las condiciones para poder avanzar en la gracia del Señor, ellos deciden alejarse. Y lo menciona la lección en Jeremías, el capítulo 3, me llama mucho la atención cómo usa esta analogía de la infidelidad humana, ¿no?, entre el matrimonio. Dice el versículo 20, pero como una mujer que traiciona a su amante, así me habéis sido infieles, oh casa de Israel, dice Jehová. Así que creo que es para meditar y pensar, por un lado, cómo Dios se manifiesta en su gracia, cómo nos pone Dios las condiciones para poder tener bendiciones de parte de Él, pero también si decidimos alejarnos de su voluntad o no obedecerle, pues tendremos consecuencias de ello. Claro. Nosotros tendemos, bueno, no sé, creo que es la tendencia humana. Cuando hablamos de Dios, tendemos a pensar que el chiste del pacto con Dios es obedecerle. Pero hay un ciclo que se repite en el pueblo de Israel. Ese ciclo de se encuentran con Dios, prometen que van a ser fieles, luego se les olvida, entran en apostasía, vienen consecuencias de lo que hemos hablado, consecuencias para ese pueblo, viene un arrepentimiento, viene una restauración, y así cíclicamente se va a manifestar todo el Antiguo Testamento hasta la venida del Mesías. ¿Qué hace que ese sea el ciclo? ¿Qué le pasa al pueblo de Israel que cae en ese ciclo? Porque yo pienso así, Pastor Alejandro, que si yo logro entender
¿Cuál es el problema de Israel al caer en ese problema una y otra vez de apostasía, de apostasía? Si yo logro entender, puedo llegar a ser parte de ese remanente que en algún momento entendió de qué se trataba el pacto. Bueno, lo que pasa es que el ciclo está medio raro. Ese ciclo de me arrepiento y le prometo a Dios. Eso sucedió pocas veces, sobre todo en la época de los jueces. Después fue apostasía abierta. Y más bien fueron muy escasos los momentos en que el pueblo de Israel reaccionó. Imagínense que hasta el tiempo de Ezequías, y Ezequías estamos hablando unos años antes de que caiga ya sobre Babilonia, ya venga Babilonia, es decir, estamos hablando de unas décadas, unas cuantas décadas, no se había celebrado la Pascua desde la salida desde muchos años. Es decir, es increíble. Fueron la mayor parte del tiempo los reyes de Israel pues se portaron muy mal, son muy pocos los que se salvan. Y se les explicó el pacto, se les dijo muchas veces. Hay muchas explicaciones sobre el tema. Hay muchas cosas que se pueden decir. Yo quiero decir solo dos. En primer lugar, en relación con el decir, es que no entendían el pacto. La obediencia no depende de la comprensión del pacto, depende de la gracia de Dios. Depende de que yo le permita al Señor transformar mi vida. Y una relación. Y una relación con Dios. Si no, aquí los teólogos serían pues los más santos que pudiera haber y no somos precisamente. Es decir, no depende de la comprensión de una cuestión bíblica o que Dios esté queriendo explicar. Depende de que haya una relación, un vínculo diario con Dios. En segundo lugar, la apostasía o la desobediencia no era el elemento sobre el cual se fundamentaba el ser del pueblo de Israel. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios. El hecho de que apostatara no hacía pensar que ya no va a ser el pueblo de Dios. No es que ya se portaron mal, ahora ya no son mi pueblo. ¿No? Yo tengo hijos, tú tienes hijos, pastor. Pastor Job tiene hijos. ¿Tus hijos se han portado mal alguna vez? Sí. Y han dejado, y tú has dicho por eso, es que ya no van a ser mis hijos, no. O ya no los voy a querer. Es decir, nosotros queremos a los hijos cuando se portan bien y cuando se portan mal. Dios nos ama cuando nos portamos bien y no nos deja de amar cuando nos portamos mal. Yo escucho hoy que hay gente que dice, es que tal pastor cometió un error. Tal líder de la iglesia ha cometido un error. La iglesia ha apostatado, ya no es más la iglesia de Dios. Eso es falso. Un planteamiento completamente equivocado. Porque Dios nos ama cuando nos portamos bien y no nos deja de amar cuando nos portamos mal. Y sigue siendo el pueblo de Dios. Por supuesto, hay un tiempo de gracia, hay un límite a las decisiones del pueblo de Israel, como así sucedió, y se les dijo, y estaba profetizado. Pero a veces nosotros hacemos que nuestra fe dependa de tal o cual persona, muy equivocada. El ser de la iglesia depende de la gracia de Dios. Somos iglesia por la gracia de Dios. No somos iglesia porque nos portemos bien, ni porque hagamos las cosas bien. Esta iglesia está sustentada con el pueblo de Israel en la gracia de Dios. Y si existimos es por Él. Nosotros como líderes hemos hecho todo. Quizás para acabar con la iglesia. Y la iglesia sigue. ¿Y la iglesia por qué sigue? Por la gracia de Dios. Y la iglesia, dice la Biblia, las puertas del infierno no prevalecerán. Porque Dios y su gracia están al frente de ella. Amén, amén. Yo creo que este es el punto clave.
que no se trata de obedecer como tal, que mi propósito sea obedecer al pacto, ni comprender el pacto, sino mi propósito sea relación con Dios, porque se trata de eso, de una convivencia en la que yo le creo a Dios, y al creerle a Dios, Él me guía, y como yo le creo, pues voy para donde Él dice. Y ahí surge el remanente, ese grupo especial que es parte del propósito de Dios. Es decir, Dios no pierde el control, no lo toma por sorpresa nada de lo que está sucediendo en el pueblo. Aún así, Él lamenta lo que está pasando, pero se vale, Isaías 66:19, de este grupo especial, remanente asignado para que su gloria se deje ver entre las naciones, Pastor Job. Sí, es interesante que aún dentro de la apostasía tan repetida que el pueblo de Dios pueda tener, aún delante de esta postura humana de alejarse de Dios, Dios tiene un plan que tiene que ver con la gracia, tiene que ver con aquel grupo de personas que permanecen fieles, que permanecen en una postura de comunión o de relación con Dios. Que ahí está el punto clave precisamente que estamos comentando, que Dios tiene ese fiel remanente a quien va a utilizar, que va a usar como instrumento, me refiero a eso, de manera divina, designada para declarar o manifestar su gloria. ¿Y qué significa eso? Pues que somos pecadores y por su gracia en Él y por Él somos entonces vindicados, y su gracia y su gloria se manifiesta en nosotros, y eso que pasa en nosotros, que Él hace en nosotros, quiere que es lo que compartamos los demás. Es lo que Dios quiere que ustedes y yo podamos compartir a la gente que requiere de Cristo, porque así como ustedes y yo hemos sido cubiertos por su gracia y su gloria se manifiesta, no por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios, y con esa relación, entonces Dios quiere que hagamos eso con las demás personas. Y por eso me llama mucho la atención que el remanente tiene que ver con una función de permanencia, de comunión con Dios, para ser instrumentos en el momento clave que Dios tiene para la historia de este mundo. Claro. Aquí hay un punto muy interesante en cuanto al remanente. Dios no nos ve como un grupo corporativo. Dios nos ve de manera individual. Personal. De manera individual, y de ahí nace la idea del remanente. No es que hay gente, hay personas que Dios sabe que son fieles a Él. Aún no siendo aquí parte de... Es decir, Dios está viendo a sus hijos de manera individual a partir de una relación. Pero que todo el mundo en la iglesia es un hipócrita, eso no lo puede decir Dios, no lo hace Dios. Dios observa la vida de cada fiel hijo suyo. Y quiero decirles, hermanos, que hoy también pasa eso. En el pueblo de Israel había gente que era fiel. Así es. Y Dios lo consideraba y lo tomaba en cuenta. Uno de los peligros que sí veo yo con la cuestión del remanente es cómo lo manejan algunos grupos radicales en este tiempo, diciendo más o menos una tesis como la siguiente: es que nosotros sí nos portamos bien, sí guardamos el sábado como se debe, las normas, sí hacemos las cosas bien, las mujeres no se pintan el pelo y no se arreglan acá y no se arreglan allá, y estamos vegetarianos, no comemos esto, no comemos aquello, y no comemos, por lo tanto nosotros somos el remanente del remanente. Ahí entramos en un peligro, hermano, y empieza un espíritu de división en la iglesia muy peligroso, que se está fundamentado en las obras y no en la gracia de Dios. Es que yo sí me porto bien. Hermanos, eso no lo podemos decir en la iglesia. Si nosotros insistimos con ese tipo de tesis, que hay gente que muy sinceramente las cree, estamos entrando en un terreno muy peligroso, el terreno de la salvación por las obras. Y estamos dejando fuera la gracia de Dios, lo que hace ser a la iglesia es la gracia, no las obras. Y algunos grupos nos pegan muy duro a la iglesia, a la organización, por el hecho de decir, no, es que nosotros sí nos portamos bien. En ese momento creo que estamos equivocados. Y al final eso, pastor, genera un elemento de mérito, ¿no? Para pensar que es por mis méritos que puedo estar o estoy aquí, y olvidan la gracia. Sí, y es que, por ejemplo, hablando del remanente en el tiempo del Israel del Antiguo Testamento,
Hubo gente que fue fiel, es decir, gente que trató de hacer lo correcto delante de Dios, que se esforzó por cumplir los elementos del pacto, y aún así sufrieron exilio. Claro. Aún así estuvieron allá en el exilio y regresaron con el pueblo, pero nunca denigraron al pueblo, sino que fueron elementos de bendición para el pueblo y para las naciones vecinas. Gloria para Dios. Y bueno, esto es la riqueza de este punto del pacto. Que Dios nos ayude a tener una relación con Él, que nuestro amor hacia Cristo Jesús, por lo que Él ha hecho por nosotros, por su gracia, genere devoción, para que podamos cumplir con las partes del pacto que están de este lado, que nos corresponden a nosotros, porque Dios siempre ha sido fiel, y que no importa si pasamos por momentos difíciles tratando de ser fieles a Dios, no desistamos. Son esos elementos los que Dios a veces utiliza para traer claridad al mismo pueblo de Dios, o incluso para predicar y proclamar a otras naciones. En un momentito vamos a regresar con el último y el tercer tópico. Ha sido hasta aquí una lección muy interesante. Por favor, no se despegue. En un momento regresamos. No pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Los que vivan entonces se volverán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, rebeldes a sus padres, desagradecidos, sacrílegos, y querrán aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Apártate de esa clase de gente. Pero el Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Maranata, el Señor viene. Estamos de regreso para darle cierre a este repaso de la lección número 6, la simiente de Abraham, y el último tópico, que es el Israel espiritual. Una cosa es ver históricamente al pueblo de Israel fallando, una cosa es ver al pueblo de Israel desatendiendo el amor y la gracia de Dios, pero otra cosa es mirarnos a nosotros mismos, el Israel espiritual. Gálatas, el capítulo 3, versículos 26 al 29, Pablo expresa promesas que estaban implicadas para el Israel del Antiguo Testamento y las aplica para ti y para mí. Y por eso creo que la cereza del pastel o el punto de cierre de esta lección va a ser algo demasiado importante para ti, para mi pastor. Alejandro, ha sido hasta aquí un gusto estar con usted, pero vamos a hablar del Israel espiritual, aquí y ahora. Pues llegó un momento en que pues Israel literal no cumplió con las expectativas. ¿Y qué pasó? Pues que Dios dijo: hasta aquí, ya no más, ustedes no quieren seguir. El último llamamiento lo hizo Jesús, pero se acabó el Israel literal, y ahora el Señor abrió la puerta para que todo aquel que quisiera, judío o gentil, formara parte de este nuevo Israel. Anteriormente únicamente los hijos de Israel podían formar parte del pueblo elegido por Dios, pero una vez que se acabó el tiempo de gracia para Israel, se inicia el Israel espiritual, que ya no depende de judío ni griego, y todos somos hijos de Abraham. Dice la Biblia en el sentido de que todos podemos acceder a las promesas de Dios, y todos, sin importar si somos judíos o si somos de acá o si somos de allá, somos parte de este nuevo Israel. ¿Por qué un Israel espiritual? Porque tenemos un pacto, también como ellos. Y Dios nos ha invitado de manera individual a la iglesia, que es el Israel espiritual. Le ha dado las mismas condiciones. Un nuevo pacto renovado. A veces la gente quiere decir que no tiene nada que ver el Antiguo con el Nuevo Testamento. Eso es lo mismo, el Señor nos está dando
una renovación del pacto y dice, a ver, las mismas promesas que les hice a ellos, te las hago a ti. Así que aquí estamos hoy dependiendo nuevamente de la gracia de Dios y dispuestos a obtener las recompensas y las promesas de Dios que le hizo al pueblo de Israel. Todas son aplicables para el Israel espiritual. Todas las promesas que Dios le hizo también son para nosotros. Pastor, antes de que concluya su punto, usted mencionó hasta que se terminó el tiempo de gracia para ellos. ¿Cómo poder saber mi espectro personal con Dios dentro de este pacto como parte del Israel espiritual que mi tiempo de gracia se está acercando? ¿Cómo? Bueno, yo creo que hay dos tipos de tiempos de gracia. Uno individual y otro el final del tiempo de gracia, como lo predica la iglesia, ¿no? Antes de que Jesús venga se va a acabar la gracia. Uh-huh. Y el que quedó justo, pues justo, y el que no, no. ¿Cuándo se nos acaba el tiempo? Cuando nos morimos. Okay. Pero mientras haya vida, hay esperanza. Yo creo que Dios ya sabe lo que quiere de su iglesia y que tenemos oportunidad de alcanzar salvación. Ojalá que lo aceptemos. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Y bueno, pues ahí está. La gracia para el pueblo de Israel se terminó y por eso viene la formación de un Israel espiritual. Y bueno, podemos participar de esas promesas, Pastor Job, de las promesas hechas a Abraham también, hoy el Israel espiritual. Y por medio del bautismo, mencionaba la lección en algún punto por allí, decía, mediante el bautismo recibimos consanguineidad con Cristo y adquirimos derechos a participar, pero también algunas, pues no solo derechos, sino también obligaciones para con Dios. La simiente de Abraham se extiende a través de Cristo. Aquí surge Cristo como el personaje que hace esta extensión de la simiente de Abraham y para que podamos ser parte de ese pueblo de Israel espiritual elegido por Dios con un propósito. De lo mismo que hemos dicho ya, pero en el pensamiento actual de que Dios se glorificaba a través de este pueblo de Israel espiritual. Y a través de Cristo, como Pablo lo menciona en la lección, que precisamente yo quiero enfatizar el versículo 29 del capítulo 3 de Gálatas, que dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, ¿verdad? Y herederos según la promesa. Así que es Cristo el que une el pacto que Israel obtuvo de parte de Dios y que en su momento perdió, pero que a través de Cristo se recupera para el pueblo de Israel espiritual. Y eso es una gran bendición porque a través de Cristo, como ya dijo el pastor Medina, pues no hay más judíos, no hay más griegos, no hay más hombres y mujeres, sino todos somos en Cristo ese linaje que Él ha escogido para utilizar en este tiempo final y exaltar la gloria del Señor en esta tierra. Gracias. Y antes de que cierre, Pastor Job, Pedro, en 1 Pedro, el capítulo 2, versículo 5, dice, pero vosotros sois, pues nos presenta nuevamente, versículo 9, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes de Israel hacían sacrificios que remitían al Mesías. Hoy, como miembros de este real sacerdocio, debemos hacer sacrificios. ¿Qué tipo de sacrificios podríamos implicar si los hubiera? En realidad lo que tiene que ver es con fidelidad, tiene que ver con relación, con comunión, con cercanía a Dios. Los sacrificios que Dios pide es eso, ¿no? Con comunión con Él, obediencia a Él en ese sentido. No tiene que ver con acciones humanas o con obras resultadas de nuestras propias fuerzas, sino es por la gracia manifestada en nosotros que podemos lograr vencer. En realidad el sacrificio que Dios espera es que sea un corazón humillado delante de Él para honrarle como Él merece. Amén, amén. Pues familia en Cristo, somos real sacerdocio. Saben que los sacerdotes predicaban a través de los ritos que hacían y nosotros somos un pueblo apartado, pero con la idea de que podamos predicarle al mundo de Cristo Jesús y ojalá eso embargue nuestra mente, nuestro corazón, pero no podemos predicar de algo que no tenemos en nuestra vida y por eso es tan importante la relación en el pacto que Dios genera para con cada uno de nosotros. Pastor Alejandro, se cierra este capítulo de la lección número 6,
Pero es importante que nosotros ahora, aquí el Israel espiritual, pues quedemos con algo que nos comprometa. Pues nosotros tenemos todas las promesas de Dios en este momento como iglesia. Tenemos también una advertencia de que no siempre va a ocurrir esta situación de privilegio de ser el pueblo de Dios. Ojalá que no caigamos en el mismo error del pueblo de Israel, de llenarnos de soberbia en el hecho de pensar que Dios nos ha elegido porque somos mejores. El Señor nos ha elegido porque es un Dios que ejerce su gracia sobre nosotros y podemos entregarle al Padre Celestial lo mejor de nuestras vidas. Israel no cumplió, y ojalá que la iglesia, cada uno de nosotros de manera individual, decida decirle al Señor: Señor, úsame, aquí estoy, ayúdame, quiero cumplir la misión por la cual me has traído a este mundo. Amén. Y de esa manera pues podremos aprovechar y entender que es la gracia lo que sostiene a la iglesia, no son las obras, porque por ahí nos podemos ir y cometer un grave error. Amén, amén. Gracia, no obras. Ojalá que, pues, viendo la gracia de Cristo Jesús, procedamos a amarlo como Él nos ha amado. Pastor Job, igual ha sido un privilegio estar con usted aquí en la mesa de diálogo. Y igual algo que pueda quedar de reflexión en la mente de cada uno de los que hemos estado llevando este repaso. Definitivamente creo que debemos concluir, identificar que por la gracia del Señor estamos aquí, y por su gracia es que Él nos da el privilegio de ser representantes suyos en esta tierra, en el sentido de compartir lo que Él nos ha dado a ustedes y a mí. Y yo creo que es un momento para reflexionar, un momento para meditar, y qué tan lejos o qué tan cerca estamos nosotros viviendo esta experiencia de ser representantes de Dios. Dios nos ayuda a poder hacerlo y ser instrumentos de Él verdaderamente como Israel espiritual. Amén. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se utiliza la figura de una esposa con su esposo para referirse al pacto entre Dios y su pueblo. Y por supuesto, cuando hay infidelidad también hay corazones rotos. Ojalá que nosotros podamos relacionarnos con ese marido que es Cristo Jesús, y esa relación de amor nos conduzca a ser fieles delante de Él. Y ojalá entonces, cuando Cristo venga en gloria y majestad, podamos entonces abrazarle, agradecerle por su gracia y por haber pactado con nosotros, indignos pecadores. Que Dios les bendiga, gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos en la próxima lección para seguir creciendo en su palabra.